Venevisión, líder en opinión. Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Tiziana Policel, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios Consecomercio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo cuando ya estamos próximos al cierre del año. Quisiéramos conocer cómo se ha comportado este último trimestre a nivel económico en el país, sobre todo atendiendo al informe que ustedes presentaron la semana pasada acerca del sector comercial en Venezuela. Sí, bueno, este último trimestre se ha apreciado un ligero crecimiento, nosotros lo llamamos tímido, definitivamente no es lo esperado, no llegamos todavía ni remotamente a las cifras de 2019, o sea, las cifras pre-pandemia, pero sí se aprecia una ligera mejora en algunos sectores. No olvidemos que el sector comercio-servicio es transversal y depende de todos los demás sectores de la economía. Entonces, en este último trimestre hay un protagonismo de los sectores que atienden lo que es el fin de año, los requerimientos de los consumidores por las épocas navideñas, pero hay otros sectores de la economía, por ejemplo la construcción, etcétera, que todavía pues no aprecian un crecimiento y el sector comercio-servicios atiende a todos los sectores de la economía. Hay expectativa con relación al sector que atiende al sector turismo, porque gracias pues al levantamiento del 7+7, pues aspiramos que exista una movilización un poco mayor de turismo interno, ¿no? El hecho de suspender el esquema de radical y flexible, que fue una solicitud que reiteradas ocasiones ustedes hicieron como sector comercial, ¿cuál pudiera ser el balance? ¿Sí ha sido positivo este esquema de flexibilización de estos 2 últimos meses del año? Es positivo desde el punto de vista que podemos de alguna manera trabajar de manera continua el sector comercio-servicio. No obstante, para la real recuperación hay otros elementos que están incidiendo en que no ocurra esa recuperación con la velocidad que nosotros quisiéramos. Persisten los problemas de combustible en el interior del país, energía eléctrica en muchos sectores aún tiene problemas profundos y todas esas cosas inciden de alguna manera en esa recuperación. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, que al no existir todavía crédito ni al comercio ni crédito al consumo, eso también limita considerablemente esa posibilidad de recuperación más rápida. Por supuesto que levantar el 7+7 es un ingrediente importante desde el punto de vista de la continuidad de las operaciones. El acceso a las carteras crediticias por parte de la banca privada y pública, ¿de qué manera se está gestionando para que el próximo año sí se ofrezcan estas bondades para los sectores privados? Es parte de lo que incluye el documento que presentamos el viernes pasado en ocasión del Día del Comercio, justamente la necesidad y la importancia de que el tema del encaje legal se aborde para que podamos nuevamente tener acceso al crédito, tanto el comercio como el consumidor. De hecho, quizás incluso las cifras del Viernes Negro no fueron lo esperado por muchas razones. Ni siquiera en el país de origen las cifras del Black Friday fueron buenas, ¿ok? Pero es un sistema novísimo para Venezuela porque no estamos acostumbrados a este esquema. No estábamos acostumbrados y es un esquema que funciona bien y funciona mucho cuando tú tienes la necesidad de liquidar inventarios. Y derrotar inventario de manera rápida. En el caso, por supuesto, al ser esta jornada de promoción post pandemia o en plena pandemia, evidentemente no hay mucho inventario que rotar. No olvidemos que el 2020 en materia de inventario fue un año muy limitado. Entonces, claro, esa es la razón por la que ni siquiera en Estados Unidos hubo crecimiento de las ventas en el Black Friday. Y por supuesto en el caso nuestro aún más, porque al no tener crédito, ese es un mecanismo que justamente ocurre en octubre para que la gente haga sus compras con tarjeta de crédito y luego comienza a pagarlas en diciembre, que es cuando se supone que tiene mayores ingresos. Entonces, claro, al nosotros no tener crédito, eso de alguna forma limita un poco. Usted hacía una declaración en la cual aseguraba que el 60% de los productos podrían producirse de manera local. ¿Qué es lo que ha fallado para que no se dé esa reactivación del aparato económico venezolano para que seamos autosustentables? ¿En qué piensa usted está el error? Sí, bueno, en esa declaración nosotros la avalamos, proviene del sector industrial
Y por supuesto el sector industrial tiene exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros, tal como dije antes, al ser transversal el sector comercio, en la medida en que el sector industrial tenga ese tipo de problemas, tenga problemas para producir, por supuesto eso incide en el sector comercio que se nutre de productos nacionales. Allí hay muchos problemas. Nosotros hemos acompañado con industria en una solicitud justamente que llamamos de igualdad de condiciones. Lamentablemente algunos productos tienen exoneraciones de IVA, tienen exoneraciones arancelarias, el producto terminado, el producto que uno compra ya de importación, pero no tienen esas mismas exoneraciones la materia prima que necesitaría la industria para fabricar esos productos. Allí está el concepto de desigualdad que tanto la industria como el comercio considera que eso tiene que ser superado a través, por supuesto, como indica nuestro documento, del diseño de una política industrial y comercial. Nosotros no podemos tocar los aranceles o hacer unas solicitudes de modificaciones arancelarias si no nos hemos sentado a analizar cuál debería ser la política industrial y comercial del país. Y eso nosotros lo estamos señalando como una prioridad. Para quienes vivimos en Caracas, hemos observado señales alentadoras de dinamismo del mercado local. ¿Cuál es el contraste que se pudiera establecer entre lo que sucede en el interior del país? El contraste es mucho y profundo, lamentablemente. No en todas las regiones se observa lo que nosotros vemos en Caracas, y vemos ni siquiera en Caracas, sino en algunas zonas de Caracas. Esto probablemente se repita en algunas ciudades donde hay pequeñas burbujas donde se observa un movimiento, pero ese movimiento no lo vemos en todos los sectores. Como nosotros hemos señalado, un país realmente podemos decir que va camino a su recuperación cuando todos los sectores de la economía les va bien, no solamente una parte, no solamente a una zona de la ciudad capital. Nosotros vamos a sentir que hay recuperación cuando veamos que el movimiento comercial es realmente constante, cuando vemos que incluso, me atrevo a decir, todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, cuando esas personas sientan que tienen acceso a un crédito para comprar algo que quieren, que su salario no pierde valor minuto a minuto en el bolsillo, cuando todos sintamos realmente que tenemos oportunidad, que tenemos igualdad de oportunidades para emprender, para trabajar, para mejorar dentro de nuestras propias empresas, ahí estaremos sintiendo todos que hay recuperación. Cuando se recupera solo un sector y todos los demás no lo hacen, ahí no pudiéramos nosotros hablar de recuperación. Pero usted señalaba en unas cifras que en este último trimestre había un incremento en los niveles de producción cerca de un 46% en los afiliados que están haciendo vida en Consecomercio. ¿Qué piensa usted oxigenó la dinámica de la economía? ¿El ser un año electoral? No, yo creo que la comprensión que de alguna forma tuvo el gobierno en levantar algunos controles, que había algunos controles de precio que de alguna manera estrangulaban la actividad comercial. Y lo otro, sin duda, fue la decisión que tomó el ciudadano común, la persona que decidió que era más importante tener dólares en el bolsillo. El hecho del dólar transaccional facilitó muchísimo las operaciones, y yo creo que esas dos cosas son la mejor demostración de quienes defendemos la libre empresa, de quienes defendemos el libre mercado y quienes defendemos los principios de que es el consumidor quien debe marcar la pauta de cómo comprar, cuándo comprar y qué comprar. Es esta demostración de que una vez que tú liberas los controles, una vez que tú dejas que el mercado sea el que decida, allí se empieza a observar cierta recuperación. Haciendo referencia a ese comportamiento del consumidor, hay una variable en Venezuela que es increíble, que es el tema del control de precios y lo que llaman la regulación para que existan precios justos. El gobierno hace referencia en reiteradas ocasiones acerca de la ola especulativa que tiene parte del sector privado en el país. La ministra para el Comercio aseguró que van a hacer una fiscalización para la regularización de los precios, sobre todo de los productos para Navidad. ¿Qué opinión le merece este tema y cómo se pudiera abordar de manera saludable para la economía nacional para que existan precios acordes y que a la vez no existan las fiscalizaciones que generan desabastecimiento posteriormente? La conducta la ha marcado el mismo mercado. Cuando a cualquier persona le dicen que un producto va a ser regulado, esa persona
automáticamente sale a tratar de abastecerse de ese producto porque ya entendió, si algo hemos aprendido nosotros en los últimos años, todo hemos aprendido de economía. Ya de economía sabe toda, gracias a Dios ya todos los venezolanos saben de economía y saben que cuando se dice la palabra control de precios, lo que viene después es desabastecimiento. Y por lo tanto, lo que nosotros aspiramos es que se entienda que quien debe realmente regular el precio del producto es el consumidor, dejando de comprar un producto que le parezca caro para comprar otro que quizás tiene un precio que a él le parece que es mejor. Y eso solo se logra con competencia. Si hay suficiente oferta, si hay suficientes empresas que ponen a disposición del consumidor los productos, en ese momento, cuando se genera la competencia, ahí es donde bajan los precios. Ese es el mecanismo, así es como funciona. Y creo que la mayor parte de la gente lo entendió porque además la reacción es automática. Cuando hablan de control de precios, inmediatamente la gente sale a tratar de abastecerse de ese producto porque ha entendido que el control es igual a desabastecimiento. Entonces, en la medida en que nosotros dejemos que sea el mercado que regule, allí va, primero no tendremos desabastecimiento, pero lo más importante, la competencia es la que hace bajar los precios. Las proyecciones para el 2022, yo quiero hacer referencia a esta precisión que hace el economista Puente, que asegura que la hiperinflación en Venezuela puede acabar en marzo. El país ya lleva 4 años en hiperinflación y en este momento es la segunda más larga del mundo después de Nicaragua, pero da un mensaje alentador de que a pesar de que vamos a seguir teniendo la inflación más alta, pudiera acabar la hiperinflación en marzo. Sí, hay unas proyecciones que los economistas están haciendo en función del comportamiento de estos meses, pero para que realmente nosotros pudiéramos hablar de salir de la hiperinflación, ese comportamiento que vemos en estos meses tiene que repetirse por lo menos 6 meses más para que realmente pudiéramos hablar que hemos superado esa etapa. Hay que esperar unos meses a ver si eso ocurre. Desde el punto de vista de la confianza, que es un factor determinante para el desarrollo económico, ¿piensa usted que lo que ha ocurrido en este año en materia electoral, la observación internacional, pudiera ser alentador para el sector privado invertir? La confianza, como hemos dicho muchas veces, no se decreta. La confianza es producto de que tú veas que ocurren políticas públicas, que hay seguridad, que hay defensa a la propiedad privada. Si se dan todos esos elementos, eso es lo que lleva a la confianza, porque la confianza no se decreta, así como tampoco se pueden decretar el emprendimiento. El emprendimiento no se decreta, el emprendimiento ocurre cuando la persona siente seguridad de que lo que produce va a estar realmente, no va a ser sujeto ni de confiscaciones, ni su propiedad va a ser tomada sin que tenga ninguna garantía jurídica. Son muchos elementos los que confluyen para que realmente nosotros podamos hablar de confianza y seguiremos pidiendo que se aborden especialmente los que tienen que ver con la defensa de la propiedad privada. Hace referencia a que el emprendimiento no se decreta y en esa necesidad de muchos profesionales de reinventarse para poder tener un poder adquisitivo aceptable, han emprendido en distintas áreas. ¿En qué medida está reñida este emprendimiento con la profesionalización del país? En la medida en que ese emprendimiento que probablemente nace en la informalidad no le sea posible formalizarse. Si esa persona que tuvo esa gran idea, que tuvo esa forma de iniciar un negocio, no puede formalizarlo, allí no puede proteger la marca. No puede crecer, no puede pedir un crédito y finalmente, si tiene alguna aspiración de exportar, tampoco lo puede hacer. Para formalizarse hay que lograr primero derribar las barreras que le impiden formalizarse. ¿Cuáles son esas barreras? Primero, los trámites, permisos. Todavía nosotros en Venezuela tenemos muchos trámites, muchos permisos. El tiempo para inclusive registrar una empresa es muy largo. Por eso insistimos que economía digital es también derribar esos trámites burocráticos, todos esos trámites que le impiden a la persona formalizarse. Por supuesto, la persona para crecer va a necesitar crédito. Ese es el segundo gran elemento. Entonces, por eso decimos que no se decreta. Tienen que darse muchas condiciones para que ese emprendedor vea futuro, no solo vea futuro de crecimiento, sino también vea futuro para exportar. En una sola palabra, ¿cómo va a definir el 2022? Con esperanza.
que esa esperanza nunca se nos agote. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión a la profesora Tiziana Policel, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios Consecomercio. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado, que tengan todos un feliz fin de semana. Tenemos más de Noticiero Venevisión, quédense allí que ya venimos luego de la pausa.